Nunca hables de religión, eso es lo que dicen, pero hoy en Expedientes TVC vamos a romper la regla y la recomendación. Hablaremos de religión, hablaremos también de persecución y por supuesto de la visita del Papa Francisco en México. Acompáñenos. Hoy en el estudio de Expediente TVC nos acompaña Dominik Kustra. Él es teólogo, pedagogo y misionero. Es polaco, aunque español por adopción. Sí. Y nos acompaña para platicar de muchas cosas. Dominik, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, Francisco, es un placer estar en tu estudio, estar contigo y con todos los telespectadores que nos ven en estos momentos. Dime una cosa, estás tú, según tengo aquí entendido, como parte de la iglesia, de la ayuda para la iglesia que sufre. Sí, la fundación tiene dos nombres. En España más nos conocen como Ayuda a la Iglesia Necesitada, aquí en México, en los países también de la América Latina, como Chile, como Colombia, México y luego Brasil, Ayuda a la Iglesia que Sufre. Pero es la misma fundación, dependiente de la Santa Sede del Vaticano. La Santa Sede. Ya vamos a entrar en materia de lo que es esto, porque así de entrada con el nombre sí me llama la atención, pero yo te quisiera preguntar y saber tu comentario. Primera visita del Papa Francisco a México, primer Papa latinoamericano que viene a nuestro país. ¿Cómo dimensionar esta visita? Mira, yo creo que siempre cualquier visita del Papa en cualquier país del mundo tenemos que verla no como un acto más político, sino un acto realmente pastoral. El Papa no viene realmente a visitar solamente al presidente de México. Aunque es una visita Aunque de es Estado. una visita, desde luego. Sobre todo va a encontrar miles y miles de personas, miles de mexicanos, para transmitir su mensaje. Ya sabemos perfectamente que va a visitar lugares muy significativos para México y yo creo que para todo el mundo. Zona indígena, va a hablar de indígenas, zona de mucha violencia como Ciudad Juárez, México, donde va a tocar el tema de la pobreza. Yo creo que cualquier visita del Papa en cualquier país del mundo, ya había 17 visitas extranjeras del Papa Francisco, este creo que es país 17 o 19, ahora no me acuerdo. De todas maneras, en cualquier país toca estos temas, sobre todo de la pobreza, sobre todo de la violencia, la paz. Yo creo que son temas que realmente al Papa Francisco le preocupan mucho. Y además, claro, Papa argentino, Papa latino, pues yo creo que mucho más cercano al pueblo mexicano, como para mí, como polaco, fue Juan Pablo II, ¿verdad? Esto sin duda ninguna, ningún Papa hoy es tan cercano al pueblo polaco como Karol Wojtyła. Entonces yo creo que su pensamiento, su lógica, su comportamiento incluso, cuando lo escuchamos a veces por la televisión. Su conocimiento de la región. Exacto. Yo creo que Papa conoce perfectamente estos temas. Violencia. Argentina pasó por unos años de una violencia muy fuerte, ¿verdad? Indígenas. Pues, señor, en Argentina hay casi 3% son pueblos indígenas. Incluso yo visité algunos pueblos indígenas. Se habla de casi 1 millón de indígenas en Argentina. Yo quiero decir que el Papa, estos temas no son lejanos de Bergoglio, sino les conoce de cerca. Y la pobreza, por supuesto, en cualquier parte del mundo. Así es. Yo te quisiera preguntar, Dominik, si no mal recuerdo, este es el cuarto Papa que toca tierras mexicanas. Tengo un poco de duda sobre el Papa Pablo VI, no sé si realmente vino en este momento, no lo recuerdo, pero vino el Papa Juan Pablo II, vino el Benedicto. Papa, exactamente, el Papa emérito, y ahora el Papa Francisco. ¿Qué significa México para el mundo católico? Mire, yo siempre, te lo digo como Dominik Kustra, no como teólogo, como periodista, no, digo como Dominik Kustra. Yo antes de conocer cualquier cosa de México, sabía que existe Virgen de Guadalupe. Sí. Sabía que es un pueblo católico. ¿Eres guadalupano? Soy muy guadalupano. Así que, mira, una cosa que yo creo que ningún papa puede olvidarse de México.
México es un país donde 90% de la población se declara católica. Y ojo, 90% de más de 100 millones, casi 120 millones. Quiero decir que es un país para la Iglesia, para el mundo católico, uno de los países más importantes. No nos vamos a engañar. Sí, sí, sí. Por lo tanto, yo creo que su visita así es confirmar esto, que México realmente es muy importante para el Vaticano y también para toda la Iglesia Católica. Ahora que mencionas esto, yo te preguntaría, ¿qué pasa con la religión? Hay una especie como de crisis, de alejamiento, de pérdida de creyentes, ¿así se ve desde el Vaticano? Sí, es una preocupación, creo que de la Iglesia, que mucha gente realmente se aleja, los mismos católicos, ¿verdad? Se alejan muchas personas. A mí personalmente me preocupa mucho que a mucha gente de nuestra edad, de tuya, que han pasado por los colegios católicos, ¿verdad? Con una buena educación católica, la formación, hoy no quieren saber nada de la Iglesia. Esto es preocupante. Claro, Esto es preocupante, claro. ¿de acuerdo? Pero yo soy más optimista. Yo tengo más esperanza en todo esto. ¿Por qué? Porque vemos algunos países, sobre todo europeos, donde, por ejemplo, Francia, donde durante unos 30, 40 últimos años masas se alejaban de la Iglesia y hoy vuelven. Y yo creo además que no es lo más importante el número. No es lo más importante que las iglesias se llenan y luego la gente cuando sale de la iglesia deja de ser católico. Bueno, y esto que acabas de mencionar, eso de deja de ser católico, lo veo ahora en las redes sociales, insistentemente te mandan mensajes que tienen que ver con la religión y al final del mensaje, ¿te vas a atrever a compartirlo? Sí. Sí, 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 sí. Hay Yo una lo especie de experimento, ¿no? sí, sí. Y en mi Twitter, por supuesto, hay gran parte de los mensajes, de los tweets son con el contenido religioso y lo veo que si pones alguna frase de Dalai Lama y lo que sea, todo el mundo te retuitea, pone me gusta, like y todo esto, pero cuando hablas alguna frase del Papa, alguna reflexión, no tanto, no tanto. Yo creo que sí, hay una cierta, no lo sé, parece que una cierta vergüenza. Vergüenza. Una cierta vergüenza. Y yo en mis conferencias, además en Europa, siempre digo que los católicos a veces parece que somos más acomplejados. Hay vergüenza de reconocer que eres católico. Exacto. No, y practicar además la fe. Claro. Los evangélicos llegan a la plaza y predican. Los musulmanes llegan a su hora, sacan sus alfombras, sean donde están, y ahí rezan. Los judíos ya con su forma de vestirse, ya de alguna manera manifiestan quién son y qué religión están practicando. Y nosotros a veces nos da vergüenza rezar en un restaurante antes de comer, pero no en todo el mundo, no en todo el mundo. Quizás aquí, en Europa, pero imagínate que en Estados Unidos ya no hay tantos complejos. Es curioso. Pero sí, se está ocupando de ello, se están ocupando de ello, vamos, están ciertos de que esto está ocurriendo en el mundo y ahí hay que hacer algo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que tenemos que realmente perder la vergüenza. La vergüenza. Yo soy católico, tú eres musulmán, eres ortodoxo, da igual, todos somos hermanos y tenemos que convivir, respetarnos, pero no ocultar nuestras creencias. Esto realmente no debería ocurrir. Deberíamos ser orgullosos de quién somos. Así es. Rápidamente, nada más para concluir el tema de la visita del Papa Francisco. Es una visita de Estado, tú has marcado que es una visita pastoral y yo, nada más para subrayar, ¿es evangelizador esta visita? Siempre, siempre, queremos o no, siempre, cualquier visita del Papa deja la huella. Deja la huella. Así es. Y yo creo que el mundo aquí, los mexicanos, los que van a acudir a la plaza aquí en México o van a Morelia o van a Ciudad Juárez, estos encuentros, por decir, masivos, como los que nos van a seguir por la televisión. Cualquier mensaje del Papa, mensaje de esperanza, de paz, llega al corazón. Siempre aumenta la fe, siempre. Una visita de misericordia y me permite solamente una cosa, sí, claro. decir, es realmente una cosa muy curiosa.
El Papa Juan Pablo II visitaba Polonia cada 4 años, más o menos, fue establecido. Tú te puedes imaginar que siempre él venía en junio, cuando se comienzan las vacaciones, y después del verano, cada 4 años, siempre subía el número de los seminaristas en los seminarios, que se integraban. Después de la visita del Papa, subidón. Luego 3 años, un poquito más bajo, subidón. Y así. Quiero decir, esto es precisamente el ejemplo de la visita del Papa siempre trae algo y deja la huella. A recordarles a todo mundo lo que significa, ¿no? Sí, sí. Así es. Ayuda a la iglesia que sufre, a la iglesia necesitada. ¿De qué hablamos? Tenemos 3 minutitos. Sí, hablamos de una fundación del Vaticano, de la Santa Sede. Fue fundada ya hace más de 70 años, en el año 47, con el propósito de ayudar a los cristianos perseguidos por su fe y necesitados. La primera ayuda llegaba a los países del este, como Polonia. Checoslovaquia, Hungría y todo esto. Luego se extendió ya a varios países del mundo. Y no solamente estamos en los países realmente donde hay persecución religiosa, sino donde hay sufrimiento, donde realmente la iglesia, quiero decir, los miembros, la gente, sufre. No por la persecución, repito, únicamente, sino incluso a causa de la pobreza, violencia, injusticia y todo esto. Nuestra ayuda es especialmente pastoral, pero también humanitaria en los casos de emergencia. Imagínate que si hay un terremoto en Chile, en este momento no vamos a construir ahí una iglesia, sino lo primero, repartir miles y miles de botellas de agua. Esto es lógico. Hoy estamos en 21 países del mundo con las oficinas nacionales. Desde hace un año y medio estamos presentes aquí en México y ayudamos, ojo, a casi 150 países del mundo, con los proyectos en 150 países del mundo. Es una gran obra, una obra que realmente hace mucho bien por los demás. Nos tienes que platicar en qué consiste esa ayuda. Vamos a hablar de todo lo que hace esta fundación. ¿Por qué hablar de persecución en pleno siglo XXI se oye raro? Pero bueno, vamos a entrar con todo ese detalle. Dominic, vamos a hacer una breve pausa. Estamos hablando de religión en Expedientes TVC. Volvemos. La ONU, que en su comunicado hace unos meses denuncia que el Estado Islámico hoy en el siglo XXI está crucificando, está decapitando y enterrando vivos a los niños cristianos y de una minoría religiosa que se llaman yazidíes. Continuamos en Expediente TVC platicando con Dominic Kuzma, teólogo, pedagogo y misionero polaco y español por adopción. Dime una cosa, Dominic, en el bloque anterior mencionaste tú un par de ocasiones cristiano y mencionaste católico. En México hay una diferencia entre ser cristiano y ser católico. ¿Cómo lo manejamos? Pues mira, todos los cristianos, bueno, los católicos somos cristianos, pero no todos los cristianos son católicos. Esto es verdad. Católico es cristiano que simplemente está con la unión con la Iglesia de Roma, con el Papa, ¿de acuerdo? Y todos los cristianos creen en Jesucristo como Dios. Esto por decir una definición más general, ¿de acuerdo? Sí, yo creo que en muchos, aquí sobre todo en los países latinos, en México, hay cada vez más iglesias cristianas, iglesias pequeñas a veces, pero todos somos hermanos. Y cuando hablo yo, por ejemplo, en el anterior bloque sobre la persecución de los cristianos, me refiero realmente de los cristianos. En el Oriente Medio, en algunos países, en China, por ejemplo, no se persigue únicamente a los católicos, a los cristianos por lo general. Así es. Ahora, hablaste de persecución, hablaste de prohibición religiosa en algunos casos, y en pleno siglo XXI suena raro. No suena raro en México incluso.
Sí, yo creo que el mexicano, el pueblo mexicano, quizás un poquito está más cercano a esta realidad porque ya sabemos de hace unos casi 100 años, ¿verdad? Cristiada y todo esto, pero realmente la persecución religiosa no ha pasado a la historia. Es un tema actual, es una realidad de hoy. Incluso hay expertos que totalmente son independientes de la Iglesia. Yo no digo porque lo dice el Papa, algún obispo, algún cardenal, no, no, expertos totalmente indiferentes que dicen que ahora mismo en el siglo XXI el cristianismo es la religión más perseguida del mundo. Y hoy precisamente en el siglo XXI hay más mártires que en los primeros siglos del cristianismo. Se habla actualmente de unos 200 millones de cristianos que sufren persecución o discriminación religiosa. De 196 países que existen actualmente en el mundo, en 82 hay persecución o discriminación religiosa. Y en 14 de ellos de una forma muy grave. Ahora que hablabas, que mencionas el tema grave, documentándome un poco para esta entrevista, me llamó poderosamente la atención que cuando uno dice persecución, insisto, no lo sientes cercano, no lo sientes actual, y de repente apareció la palabra ISIS, apareció por ende el Estado Islámico, Sí. que han estado recientemente muy presentes en el material noticioso del mundo y están inmersos en esto. ¿Cómo? Sí, el Estado Islámico yo creo que es gran preocupación de los cristianos, de nosotros, de los que defendemos la libertad religiosa, y también es gran preocupación del Papa. El Papa en varias ocasiones, Papa Francisco, en sus tweets o en sus mensajes, realmente se refirió al tema de la persecución religiosa, sobre todo en Oriente Medio. Y quizás nosotros hoy en el mundo occidental nos concentramos más en ISIS, en Daesh, en Estado Islámico, pero tenemos que saber que existen más de 4.000 grupos islamistas. Boko Haram, Por ejemplo, en Nigeria, Seleka en República Centroafricana y muchos más. Por supuesto, Estado Islámico declaró la guerra oficial en el primer lugar a los cristianos, luego a cualquier minoría religiosa y en el tercer lugar a cualquiera que no piense como ellos. ¿De acuerdo? Pero el primer objetivo de ISIS es borrar los cristianos del mapa de Irak, que desaparezcan los cristianos. Además, es un grupo muy violento. Ya no es, repito, tampoco la Iglesia Católica, es la ONU que en su comunicado hace unos meses denuncia que el Estado Islámico hoy en el siglo XXI está crucificando, está decapitando y enterrando vivos a los niños cristianos y de una minoría religiosa que se llaman yazidíes. Quiero decir, este grupo cada vez está creciendo. Son las imágenes que estamos viendo Sí, ahora. estamos realmente ante un problema totalmente descontrolado. Alguien dice, no, pero hay que dialogar con ISIS. No, ISIS ni quiere diálogo, ni sabe dialogar. No le importa ningún diálogo. Ellos, por la violencia, simplemente quieren llegar a su fin, no a su fin, sino a su objetivo, y formar un nuevo califato islámico que es prácticamente desde India hasta Europa, España incluida. Amenazan el Vaticano en varios vídeos. Miembros del Estado Islámico, sus dirigentes, están amenazando que llegamos también a Vaticano, a Roma, conquistaremos Roma. Quiero decir que esto realmente hay que parar. Esto no depende ni de ti ni de mí. Esto depende realmente de los políticos, de la ONU, de los cascos azules. Porque no hay otra forma, Y mucha gente hoy critica realmente los ataques rusos, ¿verdad?, aéreos a Siria. Pues mira, yo tengo contacto directo con las personas que trabajan en Siria, que trabajan en Irak. Estuve en Oriente Medio además. Pues precisamente la gente está realmente muy agradecida a Rusia, a Francia por estos ataques. Porque por la primera vez en toda la historia de ISIS, estos últimos meses, el Estado Islámico no avanza, sino retrocede. Entonces ya es una esperanza. Todo esto es única y exclusivamente por el simple hecho de ser cristianos. Sí, pero yo, Francisco, creo que el tema precisamente no es religioso. Yo creo que se usa la religión
para otros fines. Detrás de persecución de los cristianos hay muchos motivos que son económicos. Hablamos de millones de litros de petróleo, ¿verdad? Es una zona, una de las más ricas del mundo. La cuestión de venta y compra de armas. Hay cuestión de tráfico de seres humanos, mujeres cristianas secuestradas, vendidas luego como esclavas sexuales en los países vecinos. Hablamos incluso de venta ilegal de los órganos humanos. Sí, el gobierno iraquí incluso pidió la ONU investigación de una fosa común de centenares de cadáveres que les plantaban órganos humanos. Quiero decir que hay muchísimo dinero detrás. Se usa la religión, se usa a los cristianos como estos chivos expiatorios, ¿verdad? Pero realmente es un problema mucho más complejo. Dime, y ya con este problema que es verdaderamente serio y que nos dimensiona muchos movimientos que conocemos y que ubicamos como movimientos políticos de resistencia, de facciones radicales, ¿qué está haciendo el Vaticano? ¿Cómo se involucra el Papa Francisco en este tema? Mira, para los creyentes, para nosotros realmente una cosa de las más importantes realmente es la oración. Aunque alguien que nos vea y no cree en Dios, pues claro, dice oración. De poco sirve, exacto, ¿no? que de poco sirve. Pero incluso para los católicos, para los cristianos, la oración, aunque sea una oración fuerte, nos invita a la acción. Yo no puedo cerrarme a la invitación a rezar y olvidar Del mundo. del mundo. Claro. Por lo tanto, el Vaticano muchas veces pide la oración. Estas jornadas de oración, de ayuno por los cristianos de Oriente Medio, por los perseguidos, por los refugiados, esto es muy importante. Pero a la vez, como nuestra fundación, estamos realmente presentes ahí. Tenemos un montón de proyectos para ayudar no solamente a los que huyen de Irak, de Siria, de Oriente Medio y pasan a Europa, sino los que más necesitan ayuda son los que se quedaron ahí, que no tienen medios cruzar el charco, como decimos, y llegar a Europa. Los más necesitados, los que siguen en estas tierras de violencia, de guerra y de persecución. Por lo tanto, hay muchos campos, hay muchísimos campos de refugiados. Yo estuve en un campo, varios campos, pero uno de ellos en Aincawa, por ejemplo, un barrio de 30.000 habitantes, han llegado 70.000 personas sin nada, repito, con lo puesto, con lo puesto. Hoy estas personas, en esta época, duermen en los edificios que no terminaron de construirse. O en las tiendas de campaña, durante la noche la temperatura baja bajo cero, ahora. En verano suba a 50 grados de calor. Estas personas les faltan medicamentos, ropa, vivienda. Los niños llevan ya 1 año y medio, 2 años sin escolarización. Quiero decir que estamos ahí trabajando con la iglesia local, con los misioneros que están por ahí para realmente ayudar de una forma concreta a los refugiados, a los perseguidos. Así es. Nos quedan 2 minutos, Dominique. Hay 2 temas que me llaman la atención. El primero de ellos, México. ¿Cómo está en este tema de la discriminación, de la persecución? Yo creo que persecución ya no existe aquí. Yo creo que persecución, no podemos hablar que en México hay persecución religiosa. Podemos hablar de una cosa que como nos referimos a veces como una cristofobia, cristianofobia, mofa, burla, ¿verdad? Pero no, nadie siente amenaza ir a la misa del domingo o a su lugar del culto. Claro. Esto, por supuesto, no. El tema de lo que has mencionado antes, de discriminación, México tiene que trabajar en esto. No solamente México, yo creo que cualquier país tenemos algo que nos, no lo sé, hacia los extranjeros, hacia los que pasan, hacia los pobres. Nos sentimos a veces superiores. ¿Por qué pasan por aquí, no por el otro lado? ¿Por qué nos molestan aquí? Y a veces nos olvidamos que los que hoy llegan de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, pasando por aquí, nos olvidamos que muchos mexicanos también han pasado la frontera para llegar a Estados Unidos. A Estados Unidos.
y pasar por incluso de una entidad a otra. Lo que están pasando, y además que, Francisco, la historia da vueltas. España hoy es un país europeo, Polonia igual, pero ya comienza la gente joven por el paro, más de 20% de paro, de parados, de sin trabajo. Españoles ya están buscando trabajo en otros lugares. Quiero decir, quizás México dentro de unos años quizás va a pasar por Guatemala, Nicaragua para llegar a Panamá, Costa Rica, nunca se sabe. Por lo tanto, yo creo que siempre tenemos que realmente ser muy respetuosos, y como con la visita del Papa ahora Francisco, que declaró este año como año de la misericordia, ejercer la misericordia hacia los que necesitan. Pues Dominic Custra, un placer platicar contigo y hablar gracias. de temas que seguramente muchos de quienes nos están viendo no sabían y no sabíamos de esta situación. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos los telespectadores. Gracias. Dominic Custra, teólogo, pedagogo y misionero, hablando de temas de religión, de persecución y de la visita del Papa Francisco. Nos vemos en el próximo expediente. Buenas tardes.